Bienvenidos a un nuevo podcast de SADE Misiones. Esta iniciativa digital que busca acercar a los escritores y en estas ediciones especiales presentarte a los candidatos a los premios Andresito de la Literatura 2020. En esta oportunidad, la entrevista es con Aníbal Silvero, escritor ternado a la categoría Trayectoria de los premios, y que dentro de su extensa carrera en las letras cuenta con 10 años de gestión al frente de la Sociedad Argentina de Escritores Filial Misiones. Recordá que para votar por los premios Andresito debes ser socio de la SADE Misiones y enviar un mail a sademisiones@gmail.com con tu voto y tus datos personales. Cada socio puede votar a un ternado por cada categoría. ¿Cómo definirías a la literatura y cuál ha sido tu acercamiento personal a ella? Bueno, para mí la literatura es un universo que nos acerca a otro universo que está dentro nuestro, que está en todas partes. Es la conexión con lo real y lo irreal que existe. Me parece que la literatura abarca mucho porque no solo cuenta lo que sucede, sino que cuenta aquello que tal vez nunca va a suceder en el terreno de la ficción, y en este sentido nos permite también a través de la imaginación recrear aquellas imágenes que existen en el interior de nosotros mismos y que tal vez de otra forma jamás la podamos descubrir. De esta manera, de esta forma de ver, hay mucha magia dentro de la literatura y también se puede conocer y llegar a entender lo que es nuestro universo interior a través de las letras. Por eso cada género literario tiene su propia nota, ya sea un género narrativo o una novela o un cuento, así como tiene su propio sabor y su propia vibración. Una poesía, por ejemplo, que puede conectarnos con una emoción muy profunda y que en ese momento, cuando leemos, de alguna manera tomamos contacto con una forma de entendimiento que quizás sea muy parecida o no de lo que el autor en el momento de escribir pudo haber sentido o plasmado. De alguna forma existe un vínculo común entre todos los seres humanos y la literatura, como un río imaginario, nos va uniendo y nos va conectando mágicamente. Así que es sumamente importante y es bueno, recomendable que desde muy chico el hombre, la mujer puedan tomar contacto con los libros y con la lectura para poder nutrirse y para poder crecer interiormente, desarrollar su personalidad, su imaginación, y eso puede despertar también ciertas aptitudes que de otra forma jamás lo hubieran hecho. En mi caso personal, eh, el acercamiento con el mundo literario fue de muy chico porque siempre tuve ganas de leer, tuve cierta inclinación o tentación por tomar un libro y poder desentrañar lo que decía ese libro. Y eso me llevó a que en edad muy temprana ya comience a escudriñar algunos tomos de algunos libros que de otra forma, o sea, si no existiera ese interés, esa inquietud, tal vez no lo hubiera hecho. Y también me llevó a leer libros de filosofía, por ejemplo, bastante complejos para la edad. Estamos hablando de que a los 7 u 8 años me gustaban mucho los libros de filosofía
uno del conjunto de libros que me gustó mucho, que me atrapó en mi adolescencia, fue un conjunto, un volumen llamado El Tesoro de la Juventud, que venía en varios tomos y que tenía contenido bastante diverso, eh, muy lindo, muy nutrido, eh, muy creativo y muy entretenido. Y después, bueno, novelas que me encantaron, algunas novelas que para la adolescencia eran bastante, de literatura bastante áspera, como podemos hablar, por ejemplo, de La Profecía, un libro de suspenso, y ese tipo de lecturas que eh, eran un poquito un desafío para la edad en que yo me encontraba. Pero eso siempre me gustó, por eso también siempre me apasionó el tipo de texto, si se quiere, trabajado. ¿Mm? Eh, Muchas veces prefiero los textos que son, de alguna manera, que tengan trabajo antes que los textos muy simples. ¿Mm? Por lo menos en lo personal, me atrae más. Bien, siguiendo esa línea, ¿cuál es tu visión de la literatura misionera en la actualidad y cuál es el camino que crees que está encarando indefectiblemente? En cuanto a la literatura misionera, yo la veo en continua evolución. Veo como una literatura que va increciendo, que a medida que pasa el tiempo, sus artífices, sus artesanos, que son todos los escritores misioneros, que somos todos los escritores misioneros, se ocupan de trabajarla un poquito mejor, le ponen más atención, le ponen más cuidado, y eso hace también de que el producto, el fruto, sea también mucho mejor a medida que pasa el tiempo. Tal vez esa sea la explicación por el cual hoy en día se están publicando muchas más novelas misioneras que hace 15 o 20 años atrás. Tal vez nuestro escritor se ha vuelto un poco más comprometido y un poco más disciplinado con la pluma, y eso también está redundando en más fruto, en más libros, en más textos. Pero además de la cantidad, también yo observo que hay una ocupación por el tema de la calidad, y eso es mucho más importante. El hecho de que el escritor misionero ponga atención en poder expresar de la mejor forma posible un cuento, una poesía, una novela, un ensayo, un artículo, demuestra que hay intención de perfeccionamiento, y me parece que va por ese camino. Nuestra literatura va evolucionando y por supuesto es algo que debe enorgullecernos a todos. ¿Qué condiciones definen a un escritor como tal y cuáles son los desafíos que enfrenta en nuestro contexto social, económico y cultural? Bueno, la condición que define un escritor, yo creo que es el acto de escribir. Pienso que una persona, cuando se pone a escribir, automáticamente se vuelve un escritor. Ahora obviamente hay escritores de diferentes tallas, de diferente altura, digamos, de diferente disciplina o diferente trabajo, o de mayor o menor talento, pero pienso que hay muchísimos escritores que obviamente eh, están condicionados, y cuyo principal desafío tal vez sea
la promoción de sus escritos. Cuando hablamos de la promoción, estamos hablando de todo el conjunto de elementos que este escritor, esta persona necesita para ser difundido, desde la publicación de un libro hasta el hecho de que ese libro llegue al lector, porque el hecho de publicar o de editar no es el fin último del escritor. Seguramente, y de hecho no interesa que a un escritor o no le puede interesar solamente publicar, no sé, 10.000 libros, si no se asegura que alguno de esos 10.000 libros le llegue a alguien, que esos 10.000 libros terminen en el garage de su casa y terminen empolvados o enmohecidos, sino que el fin último del escritor es que se lo lea. En Misiones, lamentablemente no tenemos, prácticamente en ninguna parte del país tenemos aceitado lo que sería un mercado del libro en el cual un escritor, después que publica, pueda ser automáticamente leído. Entonces, el escritor tiene que ser, además de escritor, tiene que ser corrector, promotor, vendedor y hasta editor, para poder entrar un poquitito en el círculo y por lo menos que algunas personas lleguen a saber de él. Y esto es un trabajo cuesta arriba, algo que de a poquito va desgastando, sobre todo en el factor tiempo, porque por el hecho mismo de que el escritor no vive de lo que escribe, sino que resulta algo en el nivel económico secundario o terciario, aunque sea su pasión predilecta y aunque esté muy imbuido en una obra literaria, la verdad es que económicamente casi siempre o siempre lo pone en segundo o tercer plano por una cuestión lógica, digamos, y de fuerza mayor. Y eso hace que sea mucha energía que se gaste en el camino y a veces el escritor no termina de consumarse por completo, de mostrar todo su potencial, porque por el camino se va desgastando por todas estas cuestiones que estoy mencionando. El tener que ser artífice de su propio destino como escritor conocido, o sea, como escritor difundido. Bueno, eso básicamente es uno de los obstáculos más difíciles que encuentra un escritor aquí en la provincia, en la región y bueno, creo que en todo el país, el poder ser difundido en cuanto está produciendo. Queremos saber si escribís para un perfil de lector específico y si existen acciones deliberadas de tu parte para el fomento de la escritura en los demás. Lo del perfil de lector yo creo que depende un poco de la etapa en la que escribo y del tipo de producción que estoy emitiendo o que estoy trabajando en ese momento. Como tengo varios tipos de escritura, no me enfoco en un solo estilo, eh, así como puedo producir una poesía irónica, tengo un libro que es todo poesía irónica, que es el caso de Versos Reversos, por ejemplo. También puedo hacer un libro con poesía métrica a través de sonetos, un libro llamado Sonetos Ideales tiene 60 sonetos, así como puedo hacer un libro de aventuras fantásticas a través de materiales o cuentos como Cagliostro y el Museo de Piedras, por ejemplo, o Cuentos sin espacio, o puedo también enfocarme
poesía existencial, como es el caso de Azul Migaja, de Cenizas del Tiempo, mi primera publicación, o también puedo escribir frases de tipo picarescas, que ese experimento literario lo hice a través de Twitter. Estoy sacando ahora el cuarto libro, escrito netamente en Twitter. ¿Mm? El cuarto libro se va a llamar Twitterandia y va a ser la conclusión, el epílogo, el último libro de este tipo. Va a cerrar el círculo de estas frases tuiteras. ¿Mm? Es otra de las variantes literarias, y yo creo que cada variante literaria está dirigida a un público diferente, porque no es lo mismo el lector de cuentos que el lector de frases tuiteras, tampoco en cuestión de edades, ¿no? El tema, por ejemplo, de frases picarescas gusta mucho en los jóvenes, en los colegios secundarios, cuando suelo leer, eh, es muy afín a esa franja etaria. También la última o anteúltima producción del año pasado tiene que ver con aforismos, que son enseñanzas, frases con moralejas, con contenido sobre la vida, sobre la filosofía, sobre todo lo que tiene que ver con el crecimiento espiritual e interior, eh, no mío, o sea, no inventado por mí, sino que son frases eternas por ahí que existen en los libros religiosos o que han dado los grandes maestros, han dejado en la humanidad, eh, pero que a través de las aforrimas, que así se llama el libro, eh, he logrado eh, convertirlo en poesía, para que sea asequible, para que pueda llegar a la gente eh, una enseñanza en forma de poesía. En cuanto a las acciones deliberadas como para fomentar escritura en los demás, eh, bueno, como muchos saben, por mucho tiempo me dediqué a estar al frente de la SADE Misiones. Es una institución que hay que titularizar en forma ad honorem, es decir, que se hace de alguna forma por los demás, y en ese sentido creo en la gestión y en el impulso de la gestión colectiva, es decir, que abriendo espacios a otros escritores también sirve, o uno hace camino para el propio camino literario. Pienso que es muy importante ayudar a los demás en cuanto está al alcance de uno. Esa es mi opinión. ¿De qué forma consideras que un escritor puede preservar la identidad colectiva de un pueblo en la medida en que creas que eso es necesario? Bueno, de alguna forma, un escritor es producto de su sociedad, así que de alguna forma ese escritor al mostrarse, al hacer uso de su facultad como escritor, como autor literario, eh, está de alguna manera insuflando oxígeno a la identidad colectiva. Yo lo veo así. Hay una constante preservación de la identidad colectiva de parte de un autor, porque lo que está haciendo es arte. Y el arte siempre va a favor de lo que es la identidad del todo, de la sociedad, de la gente, de la cultura. Y nuestra cultura colectiva es continuamente trazada a través de cuentos, de poemas, de ensayos, de historias, de anécdotas, de crónicas, por los escritores. Así que de alguna forma todos los escritores ayudan a preservar, porque
están predestinados a eso, a fomentar. Yo diría que más que preservar, lo que hace el escritor es fomenta esa, esa rueda colectiva que a través de un pueblo se manifiesta básicamente en la cultura y la literatura es cultura, el sumum de la potencia cultural, de la expresión de la potencia cultural. Así que de alguna manera todo escritor preserva esa identidad colectiva escribiendo. Hay un concepto muy arraigado que coloca a la escritura como un acto secundario en la vida, es decir, muy pocos han podido o pueden vivir de su literatura en términos económicos. ¿Cuál crees que debe ser el nivel de compromiso del escritor en el acto de producir literatura? Es que son dos cosas diferentes a mi modo de ver. Una cosa es el, la ganancia pecuniaria que puede tener un escritor por lo que escribe, o sea, la recompensa monetaria, inclusive la recompensa emocional a través de la sociedad, de lo que puede escribir, y otra cosa es el compromiso que tiene o debiera tener el escritor con su propia obra. No, no me parece que van de la mano, si van de la mano es muy, muy raras veces, con excepciones muy marcadas. Tengamos en cuenta que la mayor cantidad de libros que vemos publicados y publicitados, es decir, a nivel propaganda, que vemos promocionados en las vidrieras, en las revistas, en la televisión, que escuchamos en las radios, muchas de esos libros y de esas publicaciones son pagadas, es decir, detrás de la venta de ese libro hay un aparato promocional, hay una industria, hay un mercado, ¿sí? Hay una editorial que está moviendo las aspas de su molino para que ese, esa obra y ese escritor sean conocidos. Pero eso no te garantiza de que esa obra sea de buena calidad literaria, que sea linda o que sea, ni siquiera que sea atractiva. Lo único que te garantiza es que está siendo promocionada. Eh, Eso simplemente entrando al mercado editorial se puede lograr este tipo de difusión. Entonces, la venta, el vender, el ganar plata, tiene que ver con la venta, con que el escritor pueda de alguna manera convertir esos libros que está produciendo en moneda para su subsistencia. Pero eso es muy difícil porque por lo general no sucede solo en las letras, sucede en la música, en muchos rubros, donde nosotros, por ejemplo, en la música, no sé, los discos más vendidos hoy son discos de reggaetón, y eso no significa que el reggaetón sea la mejor melodía del mundo. Más bien tenemos que dudar de eso, porque el aparato promocional no va de la mano de la calidad en el arte. Entonces eso sucede también a nivel literario, máxime teniendo en cuenta que hay tipos o géneros literarios que son difíciles de vender. Por ejemplo, un libro de poesía es mucho más difícil de vender que una novela, mucho más difícil. No sé, no sé de estadísticas, pero pongamos que de cada 10 novelas puedas vender un libro de poema, una cosa así. Entonces, la carrera va a estar siempre atrás del poeta, por ejemplo, de lo que es un novelista, suponiendo que ambos escriban bien. Es una cuestión bastante compleja, eh,
No creo en este contexto que nadie pueda así de buenas a primeras vivir de la literatura, a no ser que esté en la cúspide, a no ser que haya logrado cruzar la frontera de la fama, pero el resto prácticamente va a tener que conformarse con que sea algo económicamente secundario o tener un ingreso económico principal y que la literatura simplemente le sirva para, eh, para completar ese nivel económico, aunque ese escritor tenga eh, a la escritura como lo más importante en su carrera o en su trabajo. Lo cierto es que no es muy difícil ponerlos a la misma altura, eh, o sea, lo que escribe que lo que vende. Una cosa es escribir bien y otra cosa es vender bien. No van de la mano, son cosas diferentes. Bien, y finalmente queremos saber qué te genera en lo personal ser ternado a los premios Andresito en esta categoría y qué le dirías a quienes depositan su voto en tu persona. Bueno, en primer lugar, para mí es un halago el poder formar parte de esta terna de candidatos al premio Andresito, a este certamen tan prestigioso a nivel provincial. De hecho, va mi agradecimiento al gesto de consideración que han tenido los diferentes miembros de las SADE Misiones que han propuesto estos nombres. Lo personal, la verdad que no se me ocurre nada que pueda decirle a mi posible votante. Eh, Pienso simplemente que los votos tienen que ser conscientes y que hay muchos escritores muy buenos en la provincia de Misiones y que está bueno ponerlos en relieve. No estoy hablando de mí justamente, sino de otros escritores que está bueno que se conozcan y que puedan formar parte de los cuadros literarios de la provincia de Misiones. Saludos a todos.